Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Current Economy. Hoy vamos a abordar el tema de dos organizaciones económicas internacionales en las que se agrupan países del mundo para tomar decisiones y organizar el funcionamiento de las distintas relaciones económicas que les conciernen. Los países, en un contexto multilateral, muestran una voluntad de cooperación para ordenar los distintos procesos económicos que les interesan. Los ejemplos más claros de ese carácter cooperativo son las organizaciones económicas internacionales. Entre estas tenemos la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de las cuales vamos a hablar a continuación. Vamos a hablarles un poco acerca del origen de la Organización Mundial del Comercio. Origen del organismo. La OMC nació el 1 de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de existencia desde 1948, con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Ha establecido las reglas del sistema. No pasó mucho tiempo antes de que el Acuerdo General diera origen a una organización internacional de facto, no oficial, conocida también informalmente como el GATT. A lo largo de los años, esta organización evolucionó como consecuencia de varias rondas de negociaciones. La última y más importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se desarrolló en 1986 y 1994 y dio lugar a la creación de la OMC. Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, la OMC y sus acuerdos abarcaban actualmente el comercio de servicios y las inversiones creadas y dibujos y modelos que son objeto de transacción comercial en cuanto a propiedad industrial e intelectual. Antes del GATT, en 1941, el deseo de paz y seguridad impulsó la creación del sistema económico mundial de hoy. Las normas mundiales sobre las que descansa nuestro sistema económico multilateral fueron una reacción directa a la Segunda Guerra Mundial y al deseo de que aquello no volviera a ocurrir. Los años del GATT empiezan desde 1948 hasta 1994, pues establecieron las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y en este espacio de tiempo hubo periodos en los que se registraron algunas de las tasas más altas de crecimiento del comercio internacional, a pesar de su apariencia y solidez. El GATT fue durante 47 años un acuerdo y una organización de carácter provisional. Ya con el nacimiento de la OMC, el 1 de enero de 1995, esto significó la mayor reforma de comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías. La OMC y sus acuerdos abarcan, además del comercio de servicios y propiedad intelectual, la creación de diferentes reglas de comercio internacional. En 2001 se puso en marcha la ronda de Doha con el objetivo de reducir los obstáculos al comercio y revisar las normas comerciales a fin de lograr una reforma sustancial del sistema de comercio internacional. Uno de los objetos fundamentales del programa de Doha para el desarrollo es mejorar la perspectiva comercial de los países en vía de desarrollo. En cuanto a los principales logros, tenemos que en los últimos 20 años, los miembros de la Organización Mundial de Comercio han acordado importantes actualizaciones del compendio de normas de la OMC para mejorar la fluidez del comercio mundial. La composición de la OMC ha aumentado a 164 miembros, que representan más del 98% del comercio internacional. En 2015, la OMC alcanzó un hito importante cuando se planteó ante la organización para su solución la diferencia comercial número 500. Los ministeriales de la OMC es un órgano decisorio supremo de la organización y se reúne por regla general cada 2 años. La primera conferencia ministerial se celebró en Singapur en diciembre de 1996. En 2020 se conmemoró el 25 aniversario de la OMC. Ahora nos van a hablar un poco acerca de cuál es el propósito de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociaciones y firmados por la gran mayoría de los países y que participan en el comercio mundial, ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. El objetivo general de la OMC es ayudar a sus miembros a utilizar el comercio como medio para elevar los niveles de vida, crear empleos y mejorar las vidas de las personas. La OMC administra el sistema mundial de las normas comerciales y ayuda a los países en desarrollo a crear capacidad comercial. También sirve
de foro para que sus miembros negocien acuerdos comerciales y resuelvan los problemas comerciales que se plantean entre ellos. Vamos a hablar acerca de cuál es la visión del organismo. La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional que tiene por objetivo principal la apertura del comercio en beneficio de todos. Esta organización sirve de foro para la negociación de acuerdos encaminados a reducir los obstáculos al comercio internacional y asegurar las condiciones de igualdad para todos, y contribuye así al crecimiento económico y al desarrollo. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ofrece un marco jurídico e institucional para la aplicación y la vigilancia de esos acuerdos, así como para la solución de las diferencias que puedan surgir de la interpretación y la aplicación del mismo. A lo largo de los últimos 60 años, han ayudado a crear un sistema internacional de comercio sólido y próspero que ha contribuido al logro de un crecimiento económico mundial. La Organización Mundial de Comercio cuenta hoy con 164 miembros. Las actividades de la Organización Mundial de Comercio reciben el apoyo de una secretaría, que está integrada por alrededor de 700 funcionarios dirigidos por el director general de la Organización Mundial del Comercio. La Secretaría tiene su sede en Ginebra, Suiza, y los tres idiomas oficiales de la organización son el español, el francés y el inglés. Por lo general, las decisiones de la Organización Mundial del Comercio son adoptadas por consenso de todos los miembros. El órgano institucional de más alto nivel es la Conferencia Ministerial, que se reúne aproximadamente cada 2 años. Un Consejo General que dirige las actividades de la organización en los intervalos entre las reuniones de la Conferencia Ministerial. Ambos órganos están integrados por todos los miembros. Se encargan de la administración y vigilancia de la aplicación por los miembros de los distintos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y órganos subsidiarios especializados que son consejos, comités y subcomités, también integrados por todos los miembros. En concreto, podemos decir que las principales actividades de la OMC son la negociación de la reducción o eliminación de los obstáculos al comercio, aranceles de importación u otros obstáculos al comercio, y acuerdos sobre las normas por las que se rige el comercio internacional. La administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas de la OMC que regulan el comercio de mercancías y de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La vigilancia y el examen de las políticas comerciales de sus miembros y la consecución de la transparencia en los acuerdos comerciales regionales y bilaterales. La solución de diferencias entre los miembros sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos. El fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en desarrollo en asuntos relacionados con el comercio internacional. La prestación de asistencia en el proceso de adhesión de unos 30 países que todavía no son miembros de la organización. La realización de estudios económicos y la recopilación y difusión de datos comerciales en apoyo de más actividades principales de la Organización Mundial de Comercio, y la explicación y difusión al público de la información sobre la OMC, su misión y sus actividades. Impacto del organismo en el sistema internacional. Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento económico. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan, principio de la ventaja comparativa, que significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor y después intercambiando esos productos por los que otros países producen mejor. Las políticas comerciales liberales, que permiten la circulación sin restricción de bienes y servicios, intensifica la competencia, fomenta la innovación y produce éxito. Multiplican los beneficios que reportan el producir los mejores productos con el mejor diseño y al mejor precio. En los últimos 70 años se ha asistido a un crecimiento excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercancías han registrado, en promedio, un aumento anual del 6%. Este crecimiento del comercio ha sido un motor fundamental del desarrollo económico global. De media, el comercio ha crecido cada año un ritmo 1.5 veces mayor que la economía mundial. Las exportaciones totales en 2019 eran 250 veces superiores a las registradas en 1948. El GATT y la OMC han contribuido a crear un sistema comercial sólido y próspero para que permitan lograr un crecimiento sin precedentes. Relación del organismo con nuestro país.
La misión fue creada en el año 1994, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio. Anteriormente, Colombia participaba como miembro del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio GATT. La misión ante la Organización Mundial de Comercio promueve los intereses de Colombia en los asuntos comerciales y conexos que ventilan en el Foro Multilateral de la Política Comercial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define la posición de Colombia en las negociaciones, la que se construye en consultas con las diferentes entidades del sector público involucradas, los representantes del sector privado y de la sociedad civil. La representación de los intereses de Colombia se hacen participando en las negociaciones en los procesos de solución de diferencias de nuestros intereses, en las secciones en las que se discuten los asuntos regulares de administración y cumplimiento de los acuerdos de la OMC. Colombia expresa sus intereses directamente a través de los grupos formales e informales con los que existe comunidad de intereses. Las coaliciones que forman dependiendo de los temas y los intereses nacionales. Ello explica que no siempre estén integrados por los mismos socios. En esta sección estamos en videoconferencia con el exdirector de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, quien nos va a hablar de uno de los casos de los cuales ha tenido conocimiento la Organización Mundial del Comercio. Este es el proceso de la demanda de las papas fritas congeladas de Colombia versus la Unión Europea. ¿Cómo se suscita esta controversia? Bueno, la reclamación fue presentada por la Unión Europea el 15 de noviembre del 2019, donde solicitó la celebración de consultas con Colombia en relación con los derechos antidumping impuestos por este país a las importaciones de papas preparadas y congeladas originarias de Bélgica, los Países Bajos y Alemania. La Unión Europea adujo que las medidas eran incompatibles con las disposiciones del acuerdo antidumping. En julio del 2020, la Unión Europea y Colombia informaron al organismo de solución de diferencias que había convenido en el procedimiento de arbitraje de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo de Entendimiento sobre Solución de Diferencias para desarrollar un procedimiento de arbitraje convenido. Tras el acuerdo alcanzado por las partes en agosto del 2020, se estableció la composición de este grupo especial. ¿Y cuál ha sido el argumento más relevante apelado por las partes? Para tener en cuenta, tenemos que Bruselas es la sede del poder ejecutivo del bloque y según ellos es el lugar de origen de las papas fritas y es un motivo de orgullo nacional y por esa razón no dudaron en recurrir a la Comisión Europea para hacer la reclamación contra la decisión de Colombia de imponer ese arancel del 8% a las importaciones de este producto. Aunque los envíos de papas congeladas de Bélgica a Colombia no superan los 30 millones de dólares al año, la nación europea es la mayor industria, el mayor exportador mundial de este elemento, y teme que la decisión de Colombia afecte su prestigio internacional y que comience a tener una mayor trascendencia. Colombia justificó su decisión acusando a los exportadores de dumping. Y para nuestros espectadores de manera genérica, ¿cómo se puede definir esa práctica antidumping? Bueno, es una práctica que consiste en vender por debajo de los costos de producción para ganar cuota de mercado y luego, una vez que se eliminan a los competidores, volver a subir los precios sin contrapeso. ¿Y qué ha dicho el gobierno frente a este caso? El entonces ministro de Comercio, de Industria y Turismo, Germán Umaña, aseguró que Colombia es respetuosa del informe final de la Organización Mundial de Comercio sobre el proceso, pero que apelará, pues al mantener los hechos antidumping garantiza el sector productivo de Colombia la aplicación de medidas de defensa comercial que permiten una compatibilidad equilibrada y en igualdad de condiciones frente al producto importado, pues esta es una de las defensas comerciales para proteger el precio de las mercancías nacionales, pero que la Unión Europea lo considera completamente injustificado y perjudicial en cuanto a las exportaciones de las empresas de este continente. Actualmente, ¿cómo se encuentra o en qué trámite va la decisión? Finalmente, el panel de la OMC falló a favor de la Unión Europea en una decisión que Colombia apeló. El laudo final y vinculante de los árbitros de apelación confirman que la investigación antidumping de Colombia fue defectuosa en varios aspectos, incluido el cálculo de un margen dumping y en el análisis de perjuicio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por concedernos esta breve entrevista. Ahora vamos a pasar a otra sección de este programa. Muchas gracias.
Ahora vamos a referirnos a otra organización económica internacional muy importante, la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Es una agencia especializada de las Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para vencer el hambre. Ahora, quiero hablarnos un poco acerca de cuál es el origen de la FAO. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se fundó en 1945 gracias a la voluntad de 44 naciones que firmaron un compromiso para luchar contra el hambre, cuando a su vez el mundo entero se despertaba de la Segunda Guerra Mundial en medio de la devastación y la escasez de alimentos. En 1904, alguien ya había tenido la idea de reunir a los líderes mundiales para que compartieran problemas y conocimientos sobre las materias de alimentación y la agricultura. David Lubin, un inmigrante polaco de Estados Unidos, había presentado una propuesta para un Instituto Internacional de Agricultura (IIA) al rey Víctor Manuel III en Italia. La historia cuenta que Lubin no iba a ser atendido por el rey, pues no usaba sombrero ni guantes como dictaban las costumbres de la época. Sin embargo, el rey lo recibió de todos modos y se entusiasmó con la pequeña gran idea. El 16 de octubre de 1945 se cerró la IIA de Lubin y nació la FAO, que se convirtió en la primera organización especializada de las Naciones Unidas, mientras que la formación de la ONU se realizó 8 días después. Su fundación fue firmada por 44 gobiernos. Con todo, hoy cuenta con 194 naciones miembros y 2 miembros asociados y una organización miembro. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el propósito de la FAO. Su función principal es la de conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, actuar como un foro neutral donde todos los países se reúnen para negociar acuerdos y debatir políticas y ayudar a los países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. Estas funciones hacen de la FAO el foro de excelencia de los debates en torno a la agricultura y a la seguridad alimentaria. El impacto que ha tenido el organismo en el comercio internacional. La División de Mercados y Comercio (EST) de la FAO, con su conocimiento y experticia en el comercio agrícola mundial, aporta información analítica y sobre políticas a la comunidad de las Naciones Unidas. La EST gestiona un complejo servicio de información sobre los mercados de los principales productos agrícolas y alberga las secretarías del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP), los grupos intergubernamentales sobre productos básicos (GIG) y el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (SIMA). La EST gestiona también las alertas tempranas de escasez de alimentos. En el mandato de las EST estipula lo siguiente. Primero, aportar información analítica y sobre políticas a la comunidad de las Naciones Unidas, a las partes interesadas a nivel mundial y a otros. Segundo, gestionar un completo servicio de información sobre los mercados de los principales productos agrícolas. Tercero, hacer un seguimiento de las alertas tempranas de escasez de alimentos. Cuarto, ayudar a los países a aumentar su propia participación en los acuerdos comerciales internacionales y promover las exportaciones. Quinto, crear y facilitar asociaciones de múltiples partes en materia de cadenas de valor agrícolas. Y sexto, llevar a cabo investigaciones y análisis de cuestiones multidisciplinares relacionadas con los mercados y el comercio agrícola y ofrecer orientación para las cadenas de valor responsables. En conclusión, la FAO persigue que el mundo llegue a una óptima alimentación y lucha contra la malnutrición con el fin de avanzar en la reducción del hambre y la inanición. La FAO se compromete y promete incorporar la perspectiva de derechos humanos, con énfasis en el derecho humano a la alimentación y a la dieta sostenible adaptada en un nivel nacional e internacional, en marcos normativos y en políticas, fomentando la participación de la sociedad civil y los gobiernos en el fortalecimiento de capacidades en el marco del ciclo de políticas en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Actualmente a qué se enfrenta la FAO? Pues encontramos que debido a la pandemia de la COVID-19, el hambre en el mundo aumentó todavía aún más en 2021. La prevalencia de la subalimentación pasó de un 8% en 2019 al 9,8% en el 2021. Hasta 828 millones de personas en todo el mundo sufren de hambre en 2021, en comparación con 2019. En comparación con el año 2019, el año anterior al estallido de la pandemia,
En el 2021 habían 150 millones de personas más que se enfrentaban al hambre. En África afectaba a 278 millones de personas, 425 millones de personas en Asia y 56 millones de personas en América Latina y el Caribe. También se presenta que hay 149,2 millones de niños menores de 5 años quejándose de retraso de crecimiento. 45,4 millones sufren emaciación, que es una forma de malnutrición potencial mortal que provoca una delgadez y debilidad extrema en los niños y aumentará sus posibilidades de morir o sufrir deficiencias en su crecimiento, su desarrollo y su capacidad de aprendizaje. En todo el mundo, casi 3.100 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. La inflación y el aumento de los precios de los alimentos complican aún más el acceso a dietas sanas, por lo que se trabaja con los gobiernos para hacer buen uso de recursos públicos y aumentar la disponibilidad y asequibilidad de las dietas saludables mediante políticas proactivas. La adaptación de las políticas de apoyo pueden hacer el acceso al alimento de manera más eficiente a toda la población. La relación del organismo con nuestro país. Desde la apertura de su representación en Colombia en 1977, la función de la FAO en el país ha sido establecer junto con el gobierno procesos de cooperación técnica en áreas estratégicas para mejorar la agricultura y la alimentación. En el año 2015, la FAO preparó con el gobierno de Colombia un nuevo marco de programación de país para apoyar las políticas de desarrollo rural. El trabajo de la organización a nivel nacional se rige por los marcos de programación del país. Este es un punto clave en el trabajo humanitario, cuyas áreas han sido recursos naturales y gobernanza de los bosques, la tierra y el agua. Esta área busca que Colombia avance en el ordenamiento territorial, conservación y uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y de la biodiversidad, mediante la implementación de las acciones para la toma de decisiones incluyentes entre Estado y sociedad civil, y para la articulación multisectorial con enfoque territorial. Innovación social y tecnológica para el sistema agroalimentario sostenible, por medio de la cual se espera que el país disminuya la brecha urbano-rurales mediante procesos de innovación social y tecnológica, orientados a un aumento y equidad en el acceso de bienes y servicios en el marco de la producción agropecuaria, forestal y pesquera en las comunidades rurales con enfoque diferencial, agricultura familiar y mercados inclusivos. Esta área está orientada a que Colombia impulse la implementación de políticas públicas encaminadas a la inclusión social y económica de la agricultura familiar, desde un enfoque territorial con atención diferencial para contemplar su heterogeneidad. Es importante aclarar que, al hablar de la agricultura familiar, se abarca tanto comunidades étnicas como mujeres y jóvenes. Gestión de riesgo y rehabilitación de medios de vida. Está orientada a que el Estado colombiano y la sociedad civil fortalezcan sus capacidades para conocer, reducir y manejar las situaciones de riesgo ambientales, sociedad y aquellos asociados al conflicto y que afecten medios de vida agropecuaria, generando resiliencia en las comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a hablar ahora de la visión de la FAO. El Marco Sostenible de la FAO para el 2022-2031 articula la visión de la organización de un mundo sostenible para todos y en el que todas las personas gocen de seguridad alimentaria. En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de salvaguardar la vida, transformar nuestros sistemas agroalimentarios para preparar nuestro planeta para el futuro y asegurar resultados sostenibles. Tenemos la intención de una mejor producción, para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles a través de cadenas de suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas en los planos local, regional y mundial, asegurando la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en condiciones climáticas y ambientales cambiantes. Dentro de las esferas programáticas prioritarias tenemos la innovación para la producción agrícola sostenible, la transformación azul, una salud y acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos y agricultura digital. Dentro de la misión de una mejor nutrición, tenemos el poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición en todas sus formas. En particular,
promoviendo alimentos nutritivos y aumentando el acceso a dietas saludables. Dentro de las esferas programáticas prioritarias tenemos dietas saludables para todos, nutrición para las personas más vulnerables, alimentos inocuos para todos, reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y mercados y comercio transparentes. Dentro de otra de las misiones está el mejor medio ambiente. Proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marítimos y luchar contra el cambio climático. Lograr la reducción, reutilización, reciclado, gestión de residuos mediante sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Dentro de las esferas programáticas prioritarias tenemos los sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y adaptados a él, bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles, y servicios ecosistémicos y biodiversidad en favor de la alimentación y la agricultura, lograr sistemas alimentarios urbanos sostenibles. Para una vida mejor tenemos el promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades, zonas urbanas y rurales, países ricos, pobres, hombres y mujeres. Dentro de esas esferas programáticas prioritarias tenemos la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del medio rural, transformación rural inclusiva, emergencias agrícolas y alimentarias, sistemas agroalimentarios resilientes, iniciativa de la mano de obra, ampliación de las inversiones. Nos encontramos hoy en videoconferencia con la presidenta del Comité del Programa de la FAO, Yael Rubinstein. El día 30 de marzo se celebró el primer Día Internacional de Cero Residuos, donde se resalta la importancia de la bioeconomía que promueve la producción y el consumo responsables de los recursos naturales renovables para contribuir a la acción por el clima y proteger la biodiversidad. ¿Nos podría explicar cuáles son los desafíos que vienen en cuanto a la satisfacción de la demanda de alimentos, productos agrícolas y desperdicios en los ecosistemas agroalimentarios? Claro que sí. Primero que todo, debemos utilizar los recursos biológicos existentes de forma más eficiente y desperdiciar menos, en lugar de depender de los recursos derivados de combustibles fósiles finitos. A medida que la población mundial se acerca a los 10.000 millones de personas previstos en el año 2050, se plantea el inmenso desafío de satisfacer la demanda mundial de alimentos y productos agrícolas no alimentarios, que crece con rapidez y que previsiblemente habrá aumentado hasta un 56% para entonces. Para satisfacer de forma equitativa y sostenible esta demanda adicional de insumos agrícolas como alimentos y biocombustibles, pienso que debemos producir y consumir de manera más sostenible y saludable con menos insumos, ya que la economía circular y sostenible ofrece soluciones sistémicas para abordar estos desafíos. La bioeconomía es una de las prioridades estratégicas actuales de la FAO para reducir los desperdicios y la contaminación, ya que permite valorar y promover la producción y el consumo responsable de recursos naturales renovables, lo que contribuye a la acción por el clima, la conservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta información. Le agradecemos por concedernos esta entrevista. Que tenga muy buen día. Gracias. Con este reportaje nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta una próxima ocasión.